Para mí el futuro es una promesa. Y este disco en particular es un homenaje a eso. A todas las promesas y a las amenazas que desde la ciencia ficción se han hecho sobre el futuro. Empecé bocetando las primeras ideas sin saber muy bien a dónde apuntar. Lo que sí tenía claro es que para que tuviera coherencia con el concepto iba a ser un disco más bien minimalista, ¿no? En comparación con los anteriores. Y con mucha más presencia de los sintetizadores. Estos instrumentos siempre estuvieron vinculados a las visiones futuristas porque los pioneros en los sintetizadores fueron muy rupturistas con su época. Por eso, en ese sentido, el disco funciona como un homenaje al sintetizador y a toda esa leyenda futurista. Al principio probé con los sintetizadores virtuales, pero no funcionó. No me llevo bien con los instrumentos virtuales. Toda esa etapa inicial fue como muy complicada porque no lograba plasmar en la música todas las ideas que yo tenía sobre lo que quería apuntar en el disco. En ese momento quedó claro el rumbo 100% sintético del disco. Guardé la guitarra y el bajo, que los había usado bastante en los EPs anteriores, pero acá sentía que como no tenían lugar. Entonces se hizo claro que iba a tener que resolverlo con los sintetizadores, que llegaron todos en diferentes momentos de la grabación, pero cuando el set estuvo armado, todo como que se acomodó enseguida. Tardé un poco en amigarme con los sonidos y las estructuras nuevas, pero de a poco todo como que empezó a tomar forma. Y empecé a probar con menos capas de sonidos, desarrollos más cortos. En lugar de hacer los temas más largos, quería probar con músicas más cortas y generar los climas a lo largo del disco y no en un solo tema. Estaba filmando eso. Para este disco también quería tener un tema más cercano a lo que es la canción. Y como pasó en los EPs anteriores, busqué una invitada para que pusiera voz a uno de ellos. Por amigos en común llegué a Maite Gadea y estuvo buenísimo. Ella tiene mucha experiencia en varios ritmos, incluso experiencia internacional con música electrónica más experimental. Así que fue muy fácil.
sentamos una vez a improvisar melodías y ya la segunda vez grabamos las voces directamente en tono. Para mí fue un placer haber contado con ella en este disco. Quedamos los dos muy conformes con cómo quedó el tema. En el arte no quise usar elementos de la ciencia ficción o usar referencias a la tecnología. Me parecía más interesante tratar de representar de manera, no sé, más abstracta todos los conceptos del disco. Toda esa repetición y la simpleza de los sonidos, ¿no? Esta especie de ciudad hecha con prismas, me parece que cierra perfectamente con el clima que hay en el disco. Las líneas puras en relación con los ritmos y los sonidos. Entonces vos tenés que... El otro invitado que tiene el disco es Hernán González, más conocido como Control. Uno de los referentes de la música electrónica uruguaya. Para mí fue un honor que haya aceptado la invitación. Juntamos 2 veces a improvisar con los sintetizadores y sacamos cosas que estaban muy buenas y que nos representaban a los dos. Pero vamos a poner un límite. Vos fijate cuando avisás, pensá, tipo, ¿cuántos compases habría que hacer, no? O sea, ponerle... El resultado es buenísimo, creo que le aportó muchísimo al disco. Es un tema que se diferencia bastante del resto. Después tiene el feo. Capaz que podemos hacer una vuelta del que hace solo y otra más. El resultado es bárbaro. Fue un proceso de más de un año, mucha investigación, muchísimos temas que quedaron por el camino. Y al final creo que el futuro refleja el momento actual de Par. Después de un periodo de 2 EPs con diferentes intentos, creo que se logró definir el sonido que quiero.